En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, circulaba una leyenda oscura y escalofriante, el cráneo de Juan Bautista. Decían que cualquiera que se atreviera a invocar su nombre frente a su tumba sufriría consecuencias terribles. Nadie en el pueblo se atrevía a hablar de ello, excepto algunos jóvenes que creían que todo era solo un cuento para asustar a los niños. Una noche, Tomás, un joven curioso y escéptico, decidió desafiar la leyenda. Junto con sus amigos, se dirigió al cementerio del pueblo, donde la tumba de Juan Bautista había sido sellada hace más de 100 años. El lugar estaba oscuro y cubierto de niebla, las lápidas viejas parecían sombras que observaban en silencio. A medida que se acercaban a la tumba, el aire se volvió frío, pero Tomás no retrocedió. ¿Realmente vamos a hacer esto?, preguntó Alejandro, el amigo más cercano de Tomás, con nerviosismo. Es solo una leyenda, no va a pasar nada, respondió Tomás, confiado. El grupo rodeó la tumba y, con linternas temblorosas, iluminaron la lápida rota que llevaba el nombre de Juan Bautista. Tomás, decidido a demostrar que no había nada que temer, comenzó a recitar el antiguo conjuro que había escuchado de los ancianos del pueblo: Juan Bautista, si estás aquí, muestra tu poder. El viento se detuvo de golpe. Todo quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que los latidos del corazón de Tomás retumbaban en sus oídos. Pero después de unos segundos, nada ocurrió. Tomás soltó una risa nerviosa, burlándose de la leyenda. Sus amigos también rieron, aunque sus miradas aún estaban llenas de incertidumbre. Al día siguiente, Tomás comenzó a notar cosas extrañas. En su habitación, objetos que habían estado en su lugar por años aparecían movidos. Las luces parpadeaban sin razón alguna, y en su espejo, empezó a ver sombras que no pertenecían a nadie. Pero lo más perturbador de todo fue que, cada noche, despertaba a la misma hora exacta, las 3 de la madrugada. Una madrugada, después de despertar nuevamente, escuchó un sonido que venía desde el sótano de su casa. Era un crujido suave, como si algo o alguien estuviera moviéndose lentamente en la oscuridad. Armado con una linterna, bajó las escaleras. El aire allí abajo estaba helado, y su linterna parpadeaba débilmente. Al iluminar una vieja estantería, notó algo que no estaba ahí antes: un cráneo humano, cubierto de polvo y telarañas, que parecía mirarlo fijamente. Tomás retrocedió, con el corazón acelerado. Ese cráneo no pertenecía a su casa. ¿Cómo había llegado ahí? En ese instante, escuchó un susurro, una voz grave y espectral que le erizó la piel: Juan Bautista no perdona. Aterrorizado, Tomás intentó deshacerse del cráneo al día siguiente. Llevó el objeto al bosque y lo enterró bajo tierra, convencido de que aquello acabaría con las extrañas ocurrencias. Pero esa misma noche, cuando abrió los ojos de nuevo a las 3 de la madrugada, el cráneo estaba allí, en su escritorio, mirándolo con sus cuencas vacías. Tomás comenzó a perder el control de la realidad. Las sombras que veía eran cada vez más claras, figuras humanoides que lo observaban desde las esquinas de su casa. Las luces parpadeaban y objetos volaban por los aires. Algo le estaba rondando, algo que lo quería a él. Sus amigos también comenzaron a sufrir. Alejandro desapareció una noche sin dejar rastro. Su coche fue encontrado cerca del cementerio, pero de él no había señales. El pánico comenzó a crecer en el grupo, y Tomás sabía que todo había comenzado cuando desafió la tumba de Juan Bautista. Desesperado, Tomás fue a ver a don Santiago, el anciano más sabio del pueblo. Al llegar, don Santiago lo miró con ojos llenos de gravedad y le dijo: «Has despertado algo que nunca debió ser perturbado. Juan Bautista fue un hombre cruel en vida, pero en la muerte se volvió peor. Su cráneo está maldito, y ahora te ha elegido como su próximo sacrificio. ¿Cómo puedo detenerlo?», preguntó Tomás con voz temblorosa. «Debes devolver su cráneo a su tumba y realizar el ritual de sellado. Pero ten cuidado, porque el espíritu de Juan Bautista no se irá sin un precio.
Esa misma noche, acompañado solo por su linterna y el cráneo maldito, Tomás regresó al cementerio. Al llegar a la tumba, el viento comenzó a aullar como si la misma naturaleza supiera lo que estaba a punto de suceder. Las sombras de los árboles parecían moverse, y el aire estaba cargado de tensión. Con manos temblorosas, Tomás colocó el cráneo en la tumba rota y comenzó a recitar las palabras que don Santiago le había enseñado. Mientras lo hacía, una figura oscura se levantó de la tierra, Juan Bautista, su rostro desfigurado y sus ojos llenos de odio. «Te atreviste a desafiarme», gruñó el espíritu con una voz gutural y profunda. «Y ahora pagarás». A medida que Tomás recitaba el conjuro, el suelo temblaba y las sombras se agitaban violentamente. Justo cuando parecía que el ritual estaba funcionando, Juan Bautista extendió su mano espectral hacia Tomás. Un dolor agudo recorrió su cuerpo, como si su vida misma estuviera siendo drenada. Pero en el último momento, el cráneo de Juan Bautista se desintegró en polvo, y con él, su figura se desvaneció en la oscuridad. Tomás cayó al suelo, exhausto y pálido. Aunque había sobrevivido, algo dentro de él había cambiado. Las sombras nunca lo dejaron en paz, y cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la presencia de Juan Bautista observándolo desde el otro lado, esperando a que cometiera un nuevo error.